Imagina volver al edificio donde creciste y descubrir que aquello de lo que huiste nunca te dejó ir. El protagonista de esta trama regresa para cuidar a su madre enferma, sin saber que está a punto de abrir la puerta a algo mucho más oscuro. Sombras que susurran, secretos que se ocultan entre las paredes, y una verdad familiar capaz de quebrar la cordura. Mijos y mijas, sean bienvenidos a ver qué es lo que pasó en esta película de miedo y thriller psicológico llamada Back Home o Mente Perturbada. Esto da inicio en Canadá. En primer lugar conocemos a Wing, quien luego de regresar de compras recibe una llamada donde se informa que su madre Lan sufrió un percance en Hong Kong. No obstante, dicha madre aparece en forma de espíritu chocarero y lo peor, sin lengua. Con lo sucedido, el mijo regresa a Hong Kong, donde creció. Allí nos enteramos que desde hace full tiempo pasó a vivir en Canadá por el hecho de no haber tenido una buena infancia allá en Hong Kong. Más aún, al ser un hombrillo que tenía la habilidad de ver fantasmas. Yo veo a los muertos. Aunque ahora dice haber perdido esa habilidad. Ya en Hong Kong ve a su madre en coma, además la susodicha estaría sin su lengua. Y para Wing se le hace full raro ya que también vio a la aparición de su madre sin lengua. ¿Qué está pasando acá? Sea lo que sea que esté pasando, Wing regresa al edificio donde vivió su infancia. En principio ve a un niño llamado Yu. Enseguida un hombre algo extraño. Ahora, la película muestra varios flashbacks de la infancia de Wing, en las cuales su tercer ojo tenía mucho más poder, viendo los espíritus chocareros a cada rato. Su habilidad era la burla de otros guambrillos, y por esa razón Lan lo había llevado a hacer unos rituales con un chamán, y de tal forma que el guambrillo deje de ver fantasmines, aunque dichos rituales eran algo salvajes y no tan convencionales. Seguimos en el presente. Wing esa noche no consigue dormir y en ese lapso ve de nuevo al hombre misterioso que vio al inicio y detrás del mencionado un ente del más allá. Sin embargo, este tipo desaparece de inmediato y al siguiente día el mismo hombre había hecho la automorición y lo raro era que se había madreado la lengua. Luego conocemos al ruco Chong y después a la abuela Chung, quienes se presentan como personas muy amables y que conocían a Wing desde que era un pequeñín. Allí los rucos indican que es mejor no juntarse con el guambrillo Yu, por el hecho de que el pequeño también tenía la habilidad de ver espíritus chocareros. Es más, ese mismo día, Yu ve a una niña fantasma y luego el ascensor lo lleva al 7º piso, un lugar al cual no se podía acceder. Entonces en ese lugar ve a unos niños fantasmas cantando y jugando. Estos niños fantasmas pretenden madrear a Yu y justo Wing ve el desmadre desde las cámaras del ascensor y logra sacarlo de ese lugar. Seguidamente entre los dos hablan de que pueden ver fantasmas. Allí Yu da a conocer que el hombre extraño subió al 7º piso y que después apareció sin vida. Wing toma este dato con algo de curiosidad y al final de la noche llega la madrastra de Jun y solo se lo lleva. Más adelante, de nuevo aparecen los rucos con una sopa para Wing. Allí la abuela Chung pregunta si el mijo aún tiene la habilidad de ver fantasmas. En respuesta el mencionado indica que ni madres, alegando que de niño se inventó varias historias y una de ellas eso de ver fantasmas. Pero luego de que los rucos se retiran, termina teniendo otro recuerdo, ya que de pequeño había mencionado a su padre que veía a un hombre en la casa, y el padre pensando que pudo haber sido algún amante de Lan, terminó yendo por cigarrillos y nunca más volver. Ahora, al día siguiente, Wing habla con una trabajadora social quien lleva el caso de su madre. Allí le menciona que algo raro pasa en el edificio. Entonces la trabajadora social indica que precisamente han habido más casos de personas que terminan sin lengua. Y el día que Lan se madreó, dice que los chapas lograron obtener imágenes dentro del ascensor. Allí se puede ver que Lan sube al 7º piso con un traje que usualmente no utilizaba y luego de regresar de ese piso ocurriendo aquel incidente de la lengua. Posteriormente, el mijo pregunta a la abuela Chung si sabe algo del 7º piso. Esta solo dice que no se mete en esas cosas y los deje en paz. Pese a ello, sin miedo al éxito, Wing sube al 7º piso y observa varias personas bailando como si ese lugar fuese un bar donde la gente va a hacer cochinadas y ese tipo de cosas. ¡Sexo! Pero eso no era todo.
En uno de los departamentos, específicamente en el 706, ve a varios niños pidiendo ayuda. Pero eso tampoco no era todo, pues ruidos extrañamente extraños vienen de un pasillo totalmente rojo y al fondo una mujer misteriosamente misteriosa que hace una especie de baile que perturba a Wing. Al salir de esa escena inexplicable, las cosas paranormales siguen sucediendo. Pero en sí la cuestión es que realmente no se sabe qué chuchas está pasando en ese edificio, pero al parecer un ser del más allá anda detrás de algo más turbio. A la mañana siguiente, Wing llama a la trabajadora social, y esta llama al chapa para investigar qué rayos está pasando en el 7º piso. No obstante, en ese mismo lapso una mujer salta del edificio, siendo el detalle de que se había madreado su lengua. Con lo sucedido, los mijos suben al piso 7, en el cual no había nada de nada. Entonces el oficial piensa que Wing está loco y que solo anda de alucin. Y bueno, al final nadie cree ni madres. Por su parte, Yu de nuevo tiende a ver a los niños, mismos niños que terminan llevándolo a un brillo no sé a dónde. Mientras tanto, Wing escucha a una niña pedir ayuda y la misma niña termina ardiendo en llamas. Luego el mijo todo asustado regresa a su departamento mencionando que ¿qué choches está pasando? Y preguntándose por qué constantemente está viendo espíritus chocareros, si ya no los veía desde hace tiempo. Al llegar a su departamento, entra en una especie de trance donde se ve a sí mismo cuando era niño, siendo incitado por su madre Lan, vestida con un traje muy particular. En principio dan a entender que Lan tenía intenciones de hacer algo a Wing, pero gracias a su tío, el de Canadá, ese algo nunca pasó. Por ende, el One brilló yendo a vivir en el otro lado del mundo. Yo no entendí bien la película. Antes de entender el desmadre, te invito a suscribirte al canal, deja tu misterioso like, activa la campanita y ayúdanos compartiendo el video para llegar a más personas chéveres que no le tienen miedo al éxito. Gracias por tu apoyo, hormiguita. Continuamos. Wing va en busca de Yu, pero la madrastra parece toda buenota y el mijo diciendo que él va al Necaxa se retira del lugar. Al siguiente día, Yu aparece junto con el ruco Chong, y este último menciona que el pequeño está bien y que hoy es un gran día. Aparte de que sea un gran día, buenas noticias le caen a Wing, puesto que su madre Lang había despertado del coma. ¡Gracias, espíritus del cielo! Vuelta pasamos a un recuerdo del pasado de Lam. La mencionada, tratando de ver que veía a su hijo, se había sometido a un ritual y poder tener la misma habilidad de su hijo, pero el que le iba a hacer el ritual terminó abusando de ella, y bueno, desde ese día creo que la señora se puso mal, o bueno, eso dan a entender. Seguidamente, los del edificio hacen una especie de celebración y aprovechan la llegada de Lam. Pero como que algo no cuadraba en ese lugar, y el mijo pronto se da cuenta del detalle. Primero porque el hombre misterioso que se había madreado al inicio estaba con vida, así como también la mujer que saltó del edificio. Y si eso no fuera poco, otro joven hace el acto de madrearse la lengua, y de allí las demás personas también hacen lo mismo. Y al final piden a Wing también hacer la huevada, pero el mijo se pone belicoso y no decide hacer aquella pendejada. Según la huevada, el edificio era una especie de secta que madreaba a niños con habilidades extraordinarias como eso de ver fantasmas. En síntesis, drenar el líquido vital de aquellos niños y así mantenerse jóvenes. Y madrearse la lengua era como una especie de regla o algo así. Enseguida vemos a Yu siendo la víctima de aquellos tipos. Y para entender lo que no entendimos escenas atrás, las intenciones de Lan era también drenar a Wing hace tiempo atrás, acto que no sucedió gracias a su tío que lo llevó a Canadá. Es decir, ahora como el mijo está en Hong Kong, la cosa era continuar con lo que desde un inicio quedó sin concluirse. Obviamente Wing no iba a ceder a aquella huevada, y aunque le piden que se quite la lengua, este aprovecha el acto para atacar al ruco Chong, y así poder salvar a Yu, quien lamentablemente ya no tenía salvación, pues se había ido directo con San Pedro. Fin. Es así como termina esta película. Realmente me dejó con una confusión cinematográfica. Primero, ¿quién fue la mamá? O sea, ¿qué era? Segundo, ¿por qué hubo una cuenta regresiva? Parece que podría estar en orden cronológico inverso, pero en realidad, ni madres, no lo sé. Y mi última duda, ¿por qué Wing estaba en el hospital al final? Y su madre, ¿por qué era enfermera? Y aquí hay una escena donde hacen parecer que el mijo estuvo viviendo una especie de alucinación, y que nada pasó de verdad en el edificio. En fin, esta noche no creo que voy a dormir.
Ahora, hablemos un poco de este thriller de terror psicológico. Como vimos, el protagonista regresa a Hong Kong después de vivir años en Canadá intentando escapar de los traumas que arrastraba desde niño. Desde pequeño, Wing percibía sombras y presencias que otros no podían ver y su hogar era el centro de esas experiencias. Cuando Wing vuelve debido al estado inestable de su madre, descubre que el edificio sigue igual o peor, oscuro, silencioso y lleno de habitantes que parecen ocultar algo. Desde el primer momento las visiones regresan, sombras, ruidos y memorias distorsionadas se entrelazan, haciéndole cuestionar si realmente escapó o simplemente había huido de algo inevitable. La película retrata al edificio como un personaje en sí mismo, símbolo del abandono social, la pobreza y la decadencia urbana. La fotografía es uno de los mayores aciertos, pasillos estrechos, iluminación mínima y ambientes que transmiten encierro. Todo se siente sucio, real, vívido, como si el espacio guardara décadas de dolor acumulado. La relación entre Wing y su madre es central. Ella es emocionalmente distante e impredecible y está ligada directamente al origen del trauma del protagonista. Los vecinos y sobre todo el niño vivo del edificio funcionan como un espejo del misterio, y los niños fantasmas parecen saber lo que ocurre. Otros actúan como piezas del pasado que regresan para atormentar al mijo. La historia juega en una línea entre lo sobrenatural y lo psicológico. Por un lado, sugiere que el edificio está marcado por espíritus y energías vinculadas a creencias tradicionales. Por otro, plantea que todo lo que Wing ve podría ser la manifestación de un trauma profundo que nunca pudo superar. El ritmo del filme es pausado y enfocado en la tensión, no en el susto fácil, lo que puede atraer a quienes buscan un terror más atmosférico, pero alejar a quienes esperan acción constante. El guión entrega pistas poco a poco y la película prefiere generar inquietud más que explicarlo todo, y eso es lo que a mí no me terminó de gustar bien. Por eso mismo el final es deliberante y ambiguo y tiene dos lecturas principales. En lo sobrenatural, los espíritus del edificio existen y siempre han estado ahí. Wing no los derrota, solo descubre la verdad y entiende que esas presencias forman parte de ese lugar y de su historia. Y en lo psicológico, las apariciones son el reflejo del trauma infantil de Wing. Al final él reconoce ese dolor, pero no lo supera por completo. Es un cierre emocional, no una liberación. La película termina dejando claro que el verdadero horror no desaparece, sigue allí con una sombra que aprendemos a reconocer, pero no siempre vencer. Con lo dicho, esta película no es un terror para todos, es lenta, simbólica y emocional, pero si te interesa el terror psicológico cargado de metáforas, atmósferas potentes y finales abiertos, es una experiencia inquietante, visualmente fuerte y memorable. Con eso dicho, yo no la recomiendo, pero en caso de que quieras explorar algo distinto, la puedes ver. Y mi calificación es de 5.5 de 10. En todo caso, juzguen ustedes. Pero bueno, espero que les haya gustado el resumen, dejen su comentario si han visto esta película. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. E igualmente en la ventana izquierda tienes nuestro anterior resumen. Hasta la vista, baby.